Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso González, miembro de Socibaf y administrador del blog anatómico del Testut, y esto es Anato en 10 minutos, un proyecto realizado por la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana, en el cual en videos cortos vamos a poder explicarte temas puntuales de anatomía, en este caso, anatomía en generalidades. Bien, comencemos. Tenemos que hablar sobre su etimología. Anatomía viene de dos vocablos, el vocablo ana y el vocablo temnos. Amna, que significa entre, y temnos, en corte. Por ende, su definición más exacta es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las estructuras que conforman el cuerpo humano y su funcionamiento integral. Algunos pequeños tópicos sobre historia de la medicina. Los primeros papiros y jeroglíficos con temas médicos datan de hace 500 años antes de Cristo, y Alejandría hasta el año 300 antes de Cristo, y hasta el siglo II después de Cristo es la ciudad donde se fundó la primera escuela de anatomía conocida en el mundo antiguo. Si vamos a figuras renombrables en la anatomía antigua, tenemos a dos. Primero, Hipócrates, que nació en Grecia, padre de la medicina y fundador de la anatomía, creador del llamado juramento hipocrático. Y también tenemos a Galeno, un médico griego que trabajó en la ciudad de Alejandría y es considerado el primer anatomista influyente del mundo antiguo. Trabajó como cirujano de gladiadores y soldados y también escribió distintas obras de anatomía, fisiología, patología y farmacología. Ya entrando a la Edad Media encontramos las primeras autopsias clandestinas que datan del siglo III, y también aparece el primer protocolo de autopsia redactado en la Universidad de Bolonia en Italia en el año 1302, en el cual se trata de investigar, ¿no?, la causa del deceso del fallecido. Ya entrando un poco al Renacimiento encontramos dos figuras claves. Primero, Andreas Vesalio. Es un anatomista, autor de uno de los libros más influyentes de la anatomía humana y que ha sido un modelo para las obras posteriores de Humani Corpori Fabrica. Sus estudios anatómicos tienen la peculiaridad que se basaron en la observación directa, es decir, rechazó los errores anatómicos de las obras de Galeno y es considerado el fundador de la anatomía moderna. También tenemos a William Harvey, otro importante anatomista que en 1628 descubrió el movimiento del corazón y la circulación sanguínea en los animales. Ya entrando al Renacimiento de la Edad Contemporánea, vemos que en el siglo XVIII ya comienzan a darse clases de anatomía con autopsias públicas, y entre los siglos XVIII y XIX se elaboran los primeros atlas de anatomía con buenas ilustraciones. Como dato adicional, tenemos que en Europa el Parlamento británico en 1832 legalizó la donación de cuerpos para las escuelas de medicina. Aparte de ello, también mencionar un poco sobre los libros de anatomía. Tenemos las obras clásicas, ¿no?, las llamadas obras más antiguas y los tratados más completos. Dentro de lo que tenemos el Testut, tenemos también otras obras como el Quirós y el Rouvier. Y también poseemos los libros más actuales de anatomía, en el cual podemos citar, ¿no?, el Netter, el Prometheus, el Snell en neuroanatomía, el Yokochi, que junto con el Netter son atlas, es decir, son libros con imágenes, y el más conocido quizás en la parte teórica, anatomía del Gray. Otro punto también para tocar en generalidades de anatomía es el nivel de organización biológica. Tenemos 5 niveles. Tenemos un nivel molecular, en el cual una molécula es la partícula más pequeña de la materia, desde la cual podemos estudiar. Tenemos un nivel celular, que es la unidad fundamental de la vida. Tenemos un nivel tisular, que es un tejido constituido por un conjunto de células que tienen una misma morfología y van a dar una función específica. Y también tenemos los niveles orgánicos y sistémicos. En el orgánico, un órgano es un conjunto de tejidos que tienen características semejantes y colaboran para una misma función. Y el nivel sistémico, el sistema es un conjunto de órganos con características diferentes, pero que participan en su conjunto para llevar a cabo una misma función. Otra cosa importante de recalcar en la anatomía son sus divisiones. Tenemos por un lado la anatomía macroscópica, en el cual vemos la anatomía general, la anatomía regional, topográfica, fisiológica, de superficie artística o aplicada a la clínica. Tenemos la anatomía microscópica, en la cual citamos la citología, histología y organografía. Y tenemos la anatomía de desarrollo, en el cual tenemos la embriología, perinatología, geriatría, pediatría y teratología.
Otra cosa también importante que debe saber el alumno antes de llevar el curso de anatomía como tal son los planos de disección, ¿no? De lo más superficial a lo profundo tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, la aponeurosis, el músculo como tal, y tenemos el hueso o la cavidad. Y aquí vemos una muestra que se va a encontrar en el cadáver y que ustedes van a poder disecarlo. Tenemos ahí dos definiciones sobre herida, lo que es la herida superficial y la herida profunda. La superficial no compromete aponeurosis y tiene una curación simple. La profunda compromete la aponeurosis y los planos más profundos y requiere una sutura. Hablando de la descripción anatómica, tenemos que hablar sobre la posición anatómica. Es una posición definida, es decir, es una sola, con referencia a una mejor orientación sobre la situación, el lugar que guardan las estructuras anatómicas dentro del ser humano. Entonces tenemos un ser humano que está en una posición específica. Primero, la cabeza. Es una cabeza mirando hacia el horizonte, con la boca cerrada, una expresión facial neutra, sin algún gesto en específico, y tenemos el plano de Frankfurt. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Luego, las extremidades superiores a los lados del tronco en una misma posición. Las almohadillas de la base del pulgar giran 90 grados respecto a los restantes dedos, las extremidades inferiores juntas, los talones de los pies juntos, pero con las puntas de los dedos ligeramente separados en la dirección hacia adelante, y también tenemos las palmas de las manos orientadas hacia adelante, en supinación, y los dedos rectos juntos. Ahora, mencionamos el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt, o también llamado plano horizontal del cráneo, pasa por los extremos inferiores del borde de la órbita del lado izquierdo, es un punto craniométrico, y los extremos superiores de los orificios del meato auditivo externo, ¿no? Esto es también un punto craniométrico. Esto genera un plano en el cual nosotros vamos a poder describir algunas estructuras en la región craneal. También mencionar lo que son los cortes anatómicos. Tenemos acá un cerebro en el cual vamos a hacer un corte horizontal, vamos a generar un plano horizontal, ¿no? Que nos va a dividir en dos estructuras, una superior y otra inferior. Tenemos también el corte sagital que nos va a dividir en dos estructuras, una derecha y otra izquierda. Y tenemos el corte coronal que nos va a dividir en dos estructuras también, una anterior y otra posterior. Ello también lo podemos llevar al cuerpo humano. Vamos a tener la división en tres planos, un plano transverso que lo va a dividir en superior e inferior, un plano sagital que lo va a dividir en derecha e izquierda, y un plano coronal que lo va a dividir en anterior y posterior. Y acá tenemos sus divisiones. Algunos términos que necesitan saber para anatomía son las posiciones, ¿no? Una posición anterior delante de una estructura, posterior también detrás de una estructura, superior encima de una estructura, inferior debajo de una estructura, profundo y superficial si es que está más alejado o próximo a la superficie corporal, medial y lateral si es que están próximos al plano medio, distal y proximal si es que está próximo al tronco o al origen, o si está alejado del tronco o del origen. Homolateral y contralateral son términos que lo van a escuchar en neuroanatomía bastante, que se refieren a homolateral si está en el mismo lado del cuerpo o contralateral si está en el lado opuesto. Para terminar tenemos la descripción que es la anatomía regional. Cuando lleven el estudio de la anatomía lo van a llevar por capítulos, por segmentos corporales. Entonces vamos a mencionar algunos de ellos. Primero tenemos la neuroanatomía, en la cual vamos a estudiar las estructuras nerviosas como el cerebro, el tronco encefálico, la médula espinal, las meninges y sus vasos que irrigan estas estructuras. Tenemos también el miembro superior que va a estudiar desde la cintura escapular, los músculos del brazo, del antebrazo, la articulación del codo, lo que es la mano, tanto su irrigación como inervación. De la misma forma también vamos a describir el miembro inferior, en la cual vamos a ver la articulación de la cadera, vamos a describir la pierna, describir el muslo, describir la articulación de la rodilla y todos los músculos que van a componer el pie, al igual que sus articulaciones. Cuando hablamos de cabeza nos vamos a referir a los músculos de la cara, nos vamos a referir a su inervación motor, inervación sensitiva, a la fosa cigomática, a sus ramificaciones y también a la cavidad vocal, a la cavidad orbitaria, a la cavidad nasal. Cuando hablemos de cuello y dorso, en este caso vamos a poder hablar de los triángulos del cuello, vamos a poder hablar de la anatomía de superficie y lo que son los dorsos, los músculos que van a estar en la parte posterior
de nuestro cuerpo, vale decir la espalda, y que nos van a servir de sostén para nuestros movimientos. Cuando hablemos de tórax, hablaremos de la jaula torácica, del tórax óseo, de los pulmones, de la glándula mamaria, del mediastino medio, entre el cual el órgano más importante es el corazón, y también hablaremos del mediastino posterior, tanto como el anterior. Cuando hablemos de abdomen, vamos a hablar de la cavidad abdominal, lo que son los órganos intraperitoneales y retroperitoneales. Hablaremos del plexo lumbar y hablaremos de las vías urinarias que están en esta región. Finalmente, cuando hablemos de pelvis y periné, vamos a hablar de los genitales masculinos y femeninos, el cuerpo del periné, lo que es la base de la cavidad abdominopélvica. Y también hablaremos del conducto anal, de las fosas isquiorrectales y de los huesos que forman estas estructuras. Y bien, esto fue Anato en 10 minutos. No quiero irme sin antes invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, en la cual vamos a poder colgar este video y mayor información, página exclusiva. También recomendarles visitar la página de Facebook del blog anatómico del Testut, en el cual también vamos a publicar información, vamos a publicar este video. Sin más que decir, me despido de todos ustedes. Hasta luego.